aquel de los seminaristas, de sacerdote o cristiano que crea en Cristo. Escuche. O sea, no tomar una palabrita para anular el contexto, ¿no? Ahí lo que dice es, tiene derecho a una familia. Y eso no quiere decir aprobar los actos homosexuales, ni... Otra vez. Y eso no quiere decir aprobar los actos homosexuales, ni... Otra vez, por tercera vez. Y eso no quiere decir aprobar los actos homosexuales, ni... Por última vez. Y eso no quiere decir aprobar los actos homosexuales, ni... Los homosexuales que ahora decidieron salir del escaparate piensan que eso es algo normal y piden al mundo entero que le reconozcan que eso es natural y eso no es pecado. Piden al mundo entero que echen por el suelo la luz de Dios, la palabra de Dios, para ellos hacer lo que le venga en gana. Eso es tiniebla. Y Dios quiere un rayo de luz para el pueblo, que vea lo que Dios dice, para que el pueblo tenga vida. ¿Por qué Satanás permite que las personas vivan en la oscuridad sin darse cuenta de lo que es pecado? Fácil. Porque esa es la única manera que Él se lo puede llevar a su reino del infierno. Dios nos invita a nosotros a tomar conciencia de esto. Y yo debo decirle hoy, con la palabra de Dios, que eso es pecado. Y mire cómo lo denuncia el Señor. Quiero hacerle eco al pecado de homosexualismo, que hoy el mundo quiere darle libertad y decir que no es malo. Voy a leer a Romanos capítulo 1, vamos a leerlo del versículo 26 en adelante. Un rayo de luz para el pueblo que quiera oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 26. Escúchenlo. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Dios dejó que fueran presos de pasiones vergonzosas. Dale. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales. Ahora las mujeres cambian las relaciones sexuales normales. En castellano se lo traduzco. Se vuelven cachaferas. Para que me entiendan, porque si no, no me entienden. Diga. Por relaciones contra la naturaleza. Oigan, relaciones contra naturaleza. ¿Ven el rayo de luz que Dios envía? Mujeres, eso va en contra de la naturaleza. Dios te hizo mujer. Siga. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Los hombres se le cambian los cables y eso no es correcto. Aunque el mundo grite y diga, abajo Dios, arriba el diablo, nosotros tenemos que decir al revés, abajo el diablo, arriba Dios. Creemos en su palabra. Pero hermanos queridos, ustedes han escuchado y seguirán escuchando y ahora en todos los países están legalizando esto, las parejas de homosexuales, y están pidiendo incluso que matrimonio, y los defienden. Ustedes quieren saber qué dice la Biblia, quién es el que defiende a los homosexuales. Escuchen, ¿saben quiénes son los que apoyan el matrimonio de homosexuales? Y que en nuestra patria también ya se está organizando para pedir al pueblo de Venezuela que se le legalice a los homosexuales como si fueran parejas normales y pedir el matrimonio homosexuales. ¿Saben quiénes son los que van a pedir eso? ¿Y saben quiénes son los que lo apoyan? No lo digo yo, no lo digo yo. Que lo diga Dios a través de su palabra. ¿Quiénes son los que levantan la voz para decir que se dé libertad a los hombres a casarse unos con otros y a las mujeres unas con otras? Romanos capítulo 1, versículo 32. Pare la oreja, porque usted puede ser uno de esos que está apoyando a los homosexuales para que se casen. Pare la oreja, ¿quiénes son? Léalo.
Conocen las sentencias de Dios. Conocen las sentencias de Dios. Y saben que son signos de muerte. Quienes y saben que son dignos, creo. Que son dignos de muerte. Ajá, que son dignos de muerte. Quienes obran de esa forma. Quienes obran de esa forma. Son dignos de muerte. Oigan lo que viene despacito. A ver, dale. Pero no solamente lo hacen, sino que aprueban. Ya va, un momentico. A ver, repítalo de nuevo, escuchen. No, del pedacito donde leyó 32. 1:32. Conocen las sentencias de Dios. Los homosexuales conocen la sentencia de Dios. Y los que los están apoyando también. Escuchen. Y saben que son dignos de muerte. Y saben que es un pecado, lo saben, porque se lo enseñaron. Escuchen. Quienes obran de esa forma. Quienes obran de esa forma. Oigan. Pero no solamente lo hacen. No solamente lo hacen. Sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Se lo traduzco en castellano. ¿Quiénes son los que apoyan el matrimonio de homosexuales? Los que se le moja la canoa. Los que se le moja la canoa. Pobre hombre cuando se emborracha. Ese es el que apoya a los homosexuales. Y esa es la que apoya a las lesbianas. Porque está metido en el mismo mundo. Y no solamente lo hace, sino que lo apoya y pide a los gobiernos y en público y por televisión. Y no le da pena decir matrimonio de homosexuales. Es porque se le moja la canoa. Lo dice la Biblia, Romanos 1:32. Y esto es palabra de Dios. De modo que estoy denunciando. No estoy juzgando ni condenando. Estoy anunciando la palabra de Dios. Y estoy denunciando las tinieblas y dando un rayo de luz para que el que tenga oídos oiga la palabra que Dios nos envía. El homosexual, a pesar de que es un pecado, Dios ama al homosexual y aborrece al pecado. Dios ama al que comete adulterio, pero odia el adulterio. Dios ama al borracho, pero odia el pecado de la embriaguez. Dios ama al ladrón, pero odia el pecado de robar. Dios ama al asesino, pero odia el pecado de ser asesino. Dios ama al homosexual, pero odia el pecado de ser homosexual. Ser homosexual es un pecado y está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante, que lo vamos a leer. Es un pecado y es un pecado grave. Y que la gente diga que no es pecado es llevarle la contraria a Dios, es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que ya no necesita que sea Dios quien le diga qué es lo bueno, qué es lo malo, sino que ellos mismos dicen qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Qué le dice Dios a los homosexuales y a la lesbiana? Le dice, ándale hijo, haga abstinencia, haga sacrificio. Dice la Biblia, tanto amó Dios al mundo, para la muestra un botón, entregó a su hijo. ¿Usted ama a Dios? Para la muestra un botón. Si amas tanto a Dios, si eres homosexual, deja a ese hombre. Si eres lesbiana, deja a esa mujer. Y usted puede decir, tanto amo yo a Dios que dejé a mi pareja. Esa es la muestra del amor. Hay un sacrificio. Pero el mundo de hoy está engañando a la gente. Y termina. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ese es el problema del mundo de hoy. No toma en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Estando atestados. Estando atestados. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Aquí engloba entonces que ese pecado lleva a otros pecados más. Entonces, el Papa nunca ha dicho que eso no sea pecado, la Biblia no dice que no sea pecado. La gente ha querido usar al Papa diciendo que el Papa dijo que eso no era pecado para justificarse. El Papa lo que dijo es
a los homosexuales, a los borrachos, a los ladrones, a los asesinos, a todos los pecadores hay que amarlos. Hay que tratarlos como personas, son hijos de Dios. Y hay que ser como Cristo, que vino no por los justos, sino por los pecadores. Pero lo mismo que Jesucristo le dijo a la pecadora, yo no te condeno, vete y no peques más, es lo que